Hola, bienvenidos a esta ciberconferencia sobre Internet desde abajo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de Internet desde abajo? Realmente lo que estamos hablando es esos elementos y esas estructuras mediacionales que nos permiten comprender el funcionamiento de Internet en nuestro contexto contemporáneo. Internet ha estado enmarcada por un contexto de abuso de información tremendamente complejo. Internet tiene una cantidad enorme de escenarios en donde la hipermanipulación de la información, los diseños alternativos de flujo informacional y sobre todo las bajísimas capacidades de comprensión de los internautas hacen que el tema de entender y proceder a partir de la estructura informacional termine haciéndonos confundir el continente por el contenido. Y asumimos que la información es fidedigna solamente por el hecho de que provenga de estructuras informacionales conocidas o de herramientas informacionales, digamos, de amplia difusión. Hay un aspecto que resulta muy complejo de comprender en cuanto a la trazabilidad de las fuentes de información en Internet se refiere. Esto nos hace concebir la información por las fuentes de donde provienen, más allá de la estructura de su mismo contenido. Cuando nosotros tratamos de buscar esa genealogía de la información en las redes, nos encontramos con un exceso informacional, con una bomba, un efecto de bola de nieve, que termina ocasionando resultados tremendamente complejos e impactantes para las comunidades. Otro de los aspectos importantes y claves a tratar en este ambiente informacional tiene que ver con la sobreexposición de la información. Esas verdades escondidas a plena vista, porque sufren de una cantidad ingente, enorme, de puntos de vista informacionales. Serían muy útiles si todos los internautas fueran educados para hacer ejercicios comprensivos sobre esos modelos de pensamiento, para poder sacar, esclarecer puntos importantes y aclarar. En el entorno de Internet como medio masivo de comunicación, tenemos digamos, un grave problema hoy por hoy en lo que podemos conocer o podemos ubicar como un método de viralización de información. La viralización se opone al posicionamiento estratégico de información por cuanto no tiene una dirección específica, no tiene ese diseño clásico de la comunicación del siglo XX, donde escogíamos un objetivo poblacional y hacia él dirigíamos contenidos de carga de información, sino que aumentamos de manera exponencial esos grandes datos de información y los vamos llevando de una manera indistinta a la comunidad. La viralización ha tenido unos usos enormes en términos de propaganda, en términos de publicidad, porque le permiten a muchísimas industrias que antes no tenían de pronto el músculo financiero para llegar a esos contextos, a esa cantidad de público, le permite a esas industrias poner sus informaciones. Sin embargo, la viralización es inversamente proporcional a la capacidad de desarrollo y de procesamiento de los contenidos que se presentan. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este contexto de análisis informacional que sucede a propósito de las informaciones y datos que se consiguen por Internet, tiene que ver específicamente con el diseño superpuesto
de unidades de información y de hermenéuticas informacionales. Muy bien. En primer lugar, es necesario que establezcamos una nueva crítica epistemológica para estos contextos de información, de conocimiento generados a partir de Internet. Es muy importante reconocer los distintos pasos, los distintos elementos y sobre todo las genealogías, no solamente de la información y de los datos que encontramos, sino muy especialmente del mismo concepto global de Internet. Es importante que reconozcamos cómo se ha dado la divulgación científica en dos momentos distintos de la historia. En primer lugar, podemos empezar a mirar la divulgación científica del siglo XX. Era una divulgación científica centralizada, era una divulgación científica que usualmente tenía un rostro. Nosotros recordamos muchísimo, por ejemplo, a personas como Carl Sagan, como Isaac Asimov, que construyeron un modelo de divulgación que aun cuando tenía un humanismo particular, tenía una gran intención de construcción de la verdad y de proactividad por la verdad, sin duda fue un transmisor de ese modelo colonial de epistemología clásica, ¿sí? Era ciencia de hombres blancos, capitalistas, eurocéntricos. Hombres, varones, casi todos ellos caucásicos, que bebieron de esa construcción eurocéntrica occidental tradicional. ¿Cuáles son los cambios que nosotros vemos entonces en estos procesos de la información en el siglo XXI? En primer lugar, no estamos ante una divulgación centralizada, estamos ante una divulgación multiversalizada que presenta muchísimos puntos de vista. Sin embargo, si bien ya no tenemos un único modelo de esa ciencia de varones blancos europeos, estamos ante un ejercicio muy complejo de contenedores de información. Tal como lo había dicho hace un rato, nosotros tenemos confusiones bastante complicadas entre el continente y el contenido cuando hablamos de la información de Internet. Y en este caso nos encontramos con grandes cantidades de información que han sido entregadas, que han sido ofrecidas con modelos de organización muy restringidos. ¿Listo? Esta organización de la información termina construyéndose como un control-C, control-V, como un copy-paste generalizado. Podemos ver esa copia y pega en dimensiones superliminales, por ejemplo, cuando hablamos de la estructuración de las mismas páginas web, cuando hablamos del HTML o cuando hablamos de el diseño jerarquizado del hipertexto, que queda representado en la www, que queda representado en los modelos de encapsulamiento, ¿no? Un blog se diseña tipo WordPress o se diseña según los LMS que se encuentran, según los CMS. De alguna manera seguimos exigiéndole a la comunidad adaptarse a la forma de la tecnología y no al revés, no permitir que la tecnología se adapte a las formas de comunicación. De otra parte, tenemos ese copy-paste liminal, en donde nosotros hacemos uso de grandes contenedores de información. En la liminalidad comunicacional de Internet
aparecen, por ejemplo, publicaciones como The Lancet, como Science, como Nature, que se convierten en el ejemplo de presentación de la información. Tenemos también la notación de las normas APA, tenemos también la estructuración clásica del artículo científico como el único modelo de presentación de la información. Estos modelos, aunque son muy útiles para divulgar rápidamente, para comprender rápidamente, para rastrear rápidamente las genealogías de la información, están no obstante distantes de ciertas periferias del conocimiento. Conocimientos vernáculos, conocimientos originarios, quedan por fuera del diseño del artículo científico, quizá porque se basan más en otros diseños del pensamiento, en otras epistemologías no clásicas, y por ello quedan fuera de ese modelo, de ese diseño. Y la otra cosa, que es quizá aún más grave, es que estos diseños son muy fáciles de falsificar. Es muy fácil asumir la forma de un artículo científico legítimo y construir con esa base una estructura espuria de la información que haga un elemento de ruido más grande en la avalancha informacional actual. Por último, tenemos ese copy-paste subliminal, que termina constituido por el gran auge de la vulgarización de los conocimientos, el gran auge del anclaje, del proceso de objetivación y anclaje de ciertos conocimientos, que se trasladan obviamente de las ideologías a las mentalidades, por ejemplo, o que se trasladan de el conocimiento producido, ganado por vía científica, a una repetición salmódica de la fórmula clásica. Pensemos en la idea de los agujeros negros. La idea de los agujeros negros termina vulgarizándose de una manera tal que hablamos de agujero negro cuando no tenemos posesión de información, cuando es un desconocimiento, e incluso vulgarizado en esos grandes registros culturales del cine, por ejemplo, de la literatura, de la ficción, que construyen imaginarios en torno a conceptos muy difíciles de conseguir. Es importante que volvamos a mirar ese modelo de la tecnología que viene heredado de la gran tradición, de la gran matriz de conocimiento aplicado, técnica, tecnología, que viene en el diseño europeo. Casi todas las construcciones europeas terminan siendo esféricamente coloniales, como dice Said Ali, porque no solamente encarnan una ideología, una mentalidad en epistemología clásica, sino que se encargan de repetir y reproducir ese diseño. Miremos, por ejemplo, la metáfora del bombillo como una unidad tecnológica cerrada, autocontenida, indivisible, inmodificable, que adapta todo el contexto a sus propias dimensiones, a su necesidad. El bombillo es un punto de luz único que difiere, por ejemplo, de la luz ambiental, que es multifocal, difiere, por ejemplo, de la luz nocturna, de la luz de la luna, la luz polarizada, que transmite solamente unos rangos específicos y reconstruye toda la realidad en sí mismo. Incluso hoy podemos ver esa metáfora del bombillo elevada a la categoría de salvadora del medio ambiente, ¿no? Los bombillos ahorradores, que terminan transmitiendo de una manera muy riesgosa, muy peligrosa, esa noción de el ahorro que permite salvar al medio ambiente,
cuando en realidad lo único que está haciendo es reconstruir un sistema alterno de producción de bombillos y un consumo de bombillos. Uno de estos bombillos ahorradores es tremendamente difícil de reciclar. Los productos con mercurio y demás son muy complicados de reciclar y ocasionan más gasto en lo general que los otros bombillos incandescentes por todas esas necesidades de limpieza y demás. Las redes han seguido respondiendo a esas mecánicas coloniales clásicas que buscan ensanchar las brechas entre las comunidades. Nos damos cuenta hoy en el consumo de conectividad y datos, precisamente en estos baches, en estas contingencias de lo electrónico, nos damos cuenta de cómo se hace una diferenciación tremenda entre quienes están conectados y quienes no. ¿Sí? La hiperconectividad ha constituido también una brecha enorme, pero es una brecha que depende de ese determinismo clásico. Miren, hay estudios que miraban el asunto de lo tecnológico en Estados Unidos el siglo pasado como un asunto de posesión y uso de instrumentos y herramientas tecnológicas. Entonces, en cuanto a qué herramientas, cómo se manejaban, cuántas se tenían, en cuanto a qué tan fácil se consideraba o no el dominio de esas herramientas, con esos datos se construían las ideas sobre la tecnología, su apropiación y su manejo. Al cabo del siglo XXI, esas consideraciones pasaron a un segundo plano y todo se concentró apenas en un muy simple conectivismo. Entonces el estar online, offline se convirtió en un insumo de medida que desconectó totalmente la usabilidad de las tecnologías. Hoy quienes trabajamos en educación sabemos la gran diferencia que hay entre tener un sistema computacional y el conocimiento para manejar un sistema computacional y estar conectados, ¿sí? Casi todos los celulares tienen red de datos, pero el manejo de esas redes de datos, el manejo de la información en esas redes de datos se vuelve un asunto tremendamente complicado. En este contexto del determinismo tecnológico, entramos también en la asunción de ciertas problemáticas tecnológicas que de pronto no son las problemáticas más importantes de cada comunidad de conocimiento. Si bien es cierto, se concentró todo en el traslado de la información y en cómo este insumo virtual servía para apalancar, estructuras en la realidad real, nosotros terminamos más en la mentalidad y en la metodología de like. Entonces los me gusta son una manera de medir el impacto que ha tenido una difusión de información sin ver más allá, ¿no? Medimos a dónde llegó, pero no medimos si fue comprendida o no. Asuntos como las pasarelas de pago considerar una pasarela de pago antes que el real intercambio de valores entre las comunidades, valores, incluso valores monetarios hasta socioeconómicos. Hay mitos que se construyen en torno a las redes y terminan elaborando una gran matriz que no solamente disocia lo que nosotros comprendemos y como nosotros entendemos la estructura, por ejemplo, de Internet, sino que además va cimentando falsas concepciones. ¿Listo? Quisiera yo hablar, por ejemplo, de esos mitos del origen de Internet, esos mitos que la llevan quizá a DARPA y DARPANET, el uso que hicieron los militares que construyeron esa red de computadores en los Estados Unidos, que luego fue entregada a las universidades cuando pues, no se le pudo dar mayor usabilidad militar, ¿no? El hecho de repartir la información, de compartir la información, no era un objetivo de los militares en esos artefactos, cosa que sí resultó importante para los científicos de las universidades.
Hay otros orígenes de ese Internet. Por ejemplo, 5, el proyecto que adelantó el gobierno socialista de Chile del 72 del siglo XX, que pretendía construir una red de computadores en toda la geografía chilena, que lo que iban a hacer era mantener el contacto informacional, incluso era más basado en los quipús clásicos del contador inca que en el modelo sistémico de Bertalanffy o en el modelo de la cibernética de Wiener. Otro mito que resulta importante esclarecer es ese mito que se ha engendrado en torno a la realidad aumentada. Es un mito que nace con la realidad virtual en oposición a la realidad real, que no es ya un mito, sino una extensión más allá de esas concepciones epistemológicas, en donde solamente hay un modelo para ver la realidad y es el modelo clásico eurocéntrico. Mitos como la realidad virtual o la realidad aumentada parten de observaciones que son a todas luces adaptativas para crear las narrativas históricas. Este mito de la realidad aumentada como una herramienta que permite magnificar la realidad asume muchísimo esa forma extractiva que tuvo el mito del renacimiento del telescopio, ¿no? El telescopio, el microscopio, como esas herramientas que permitían ver a lo lejos, el invento de Huygens y de Galileo, que da un punto de inicio de lo científico, y no era para nada un conocimiento novedoso, ¿no? Las lentes ya eran manejadas en China varios siglos atrás, pero se toma esa marca para dar uno de esos hitos históricos, ¿no? En esa construcción clásica histórica eurocéntrica. Muy bien. Exploremos ahora cuáles pueden ser esos necesarios procesos de deconstrucción y desnaturalización que nos pueden llevar a un uso mucho más amplio, mucho más incluyente, integrador de Internet y sus posibilidades. En primer lugar, es muy importante que estructuremos mentalmente la consideración de Internet como el resultado y no como el proceso. Internet es el resultado de un ejercicio de lo computacional. Lo computacional es lo que está atrás. Lo computacional es lo que prevé Internet. Y lo computacional tiene una particularidad enorme. Lo computacional es situado, lo computacional está corporalizado. Internet, como resultado, se descorporaliza y se multisitúa. Internet parece estar en cualquier lado, cuando la computación tiene un lugar específico. Pensemos, por ejemplo, en que un software puede desarrollarse en la India, pero ese software va a tener el diseño de pantalla clásica europea, con la lectura de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que transmite toda una dimensionalidad y observacionalidad del mundo, que está estructurado en ese occidentalismo clásico, impidiéndole al programador indio crear a partir de sus propias vivencialidades. Otro mito que vale la pena deconstruir y desnaturalizar es el mito de la brecha etaria, que facilita cosas para los más jóvenes y complica cosas para los más viejos. Esa brecha etaria que, por ejemplo, en Colombia se reconoce con ese dicho proverbial de que los niños ya vienen con el chip para manejar las tecnologías. Ese mito es riesgoso porque a los niños que no puedan estar conectados, que no estén hiperconectados, que no tengan esas herramientas de conectividad, se los va a dejar afuera. Van a terminar quedando aislados dentro de esa segregación social, cultural, que aun siendo niños no dominen esas tecnologías.
y mucho más allá, un niño que esté metido dentro de las tecnologías, que esté rodeado por las tecnologías, se va a considerar a sí mismo incompetente si no puede manejar ciertas herramientas, pensando que como está con el chip, él tiene que manejarlas, cosa que es absolutamente equivocada. En torno a lo educativo, es muy importante romper con ese mito de la conectividad. Ya habíamos hablado hace unos momentos de el offline online como una marca de acceso. Necesitamos educativamente romper ese diseño, ser capaces de hacer pedagogías que se trasladen, que vayan más allá de la conectividad. Cuestiones como el delay que existe en las ideas, que también existen en los mensajes, son aspectos que están condicionando las estrategias y las prácticas educativas, cuando los pedagogos deberíamos estar pensando por fuera de esa conectividad, de ese estar online como el medio. Es importante que pensemos el offline. Tomemos ejemplos de la educación radial del siglo XX, tomemos ejemplos de la educación a distancia, que buscaba llevar más allá los procesos pedagógicos y didácticos. No eran didácticas basadas en el docente, eran didácticas basadas en el tratamiento de la información. Y no estoy hablando de desconectarnos, de quitar las máquinas, estoy hablando de convertir distintos escenarios en pequeños núcleos de información, por ejemplo, pequeños clústeres conectivos, ¿sí? Si ustedes se fijan, la Wikipedia puede ser descargada íntegra, pesa unas cuantas teras, pero íntegra puede repetirse en una comunidad en la selva, en una comunidad no conectada, con computadores conectados físicamente que pueden tener un tráfico informacional y pueden romper ese mito de la conectividad. La gente que trabaja con redes tiene que partir de solidaridades orgánicas que rompan esa canibalización mercantilista de la información. No ofrecer información gratis porque eventualmente puede tener un costo para alguien, porque ¿cómo voy a dar gratis lo que me costó trabajo a mí? Es una mentalidad mercantilista empresarial. Que las industrias hagan eso tiene mucha lógica porque se basan en la competencia. En cambio, el conocimiento social y cultural se basa en ser capaces de compartir la información. Por otro lado, dentro de esta noción de protección del entorno, entran también las subalternidades y las contrahegemonías que pueden tener tareas como las del freelancer, tareas como la del contratista, que desde su pequeño nicho pueden situarse filosófica, ideológica, políticamente, como contrahegemonías para ese gran discurso occidental.